reflexiones. Decía yo un poco como aprendiz de esta faceta del oficio a la que llegué por accidente. Yo no me considero historiador público, no me considero historiador digital, no sé realmente cómo uno podría definir eso, me queda muy difícil y llegué casi por accidente. No casi, realmente llegué por accidente y cada vez más pienso que hay una dimensión del historiador y de la historia que implica una faceta pública y que es la que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Para serles franco, no me veía siendo parte de esto, ¿no? O sea, yo trabajo primera mitad del siglo XIX, una cosa, debería tener acá corbata, así como muy... No me sentía como siendo muy innovador o algo así, y llegó de improviso. Y me anima, eso sí, compartir estas reflexiones con nuevas generaciones de historiadores, con personas interesadas y también con colegas del oficio. Entonces comencemos, pues. Según la acepción de varios diccionarios, lo público es un adjetivo que califica, entre otros: 1, algo que es sabido o conocido por mucha gente; 2, algo que se realiza ante un grupo de personas atentas a lo dicho o hecho, o para que sea difundido y conocido por la gente. La segunda acepción de diccionarios. 3, algo que está a disposición de cualquier ciudadano, sin necesidad de cumplir requisitos especiales. Y de aquí, estos diccionarios ofrecen dos expresiones adicionales que creo que son interesantes y encierran. 1, hacer público, y 2, sacar o dar al público. En mi opinión, la historia pública tiene que ver con todas esas, con estas tres acepciones y con estas dos expresiones. No solo con hacer públicos contenidos históricos, sino también con contribuir a que formas de comprender lo histórico, miradas particulares a los problemas, habiten también el espacio público. ¿Qué diferencia hay, entonces, pregunto yo, entre History Channel y la historia pública? History Channel es historia pública. ¿Acaso no propende por incentivar el gusto por lo histórico? Diré en principio que hay una diferencia muy grande, precisamente relacionada con eso, con la idea de no solo hacer públicos contenidos históricos, sino con contribuir a que formas de comprender lo histórico habiten ese espacio público como debate, como discusión. Y además, una perspectiva de historia pública supone también una aproximación crítica. Contribuye a iluminar, cito, fragmentos de mundos humanos, fin de la cita, e historias que ponen en tensión narrativas generales. Ahí está un poco la tarea de la historia pública. No quiere contar la historia, sino más bien contar las múltiples y entreveradas historias que constituyen los mundos humanos. Contribuye a cuestionar, a desnaturalizar, a problematizar, atrae y a la vez incomoda, inspira e invita a construir nuevas historias. Y también, no lo olviden, nuestros archivos. No solo la historia pública es una reflexión alrededor de la historia en sí misma, de iluminar esos mundos humanos, de construir una perspectiva crítica y de contribuir a otras, no sé si a otras miradas, pero a multiplicar miradas sobre problemas y sobre fragmentos de mundos humanos, sino también tiene una apuesta muy fuerte o dirigida a la construcción de los archivos. Pues no puede haber miradas e historias nuevas sin interrogantes vitales sobre las formaciones de archivo, que muchas veces los historiadores tendemos a concebir con pasmosa ingenuidad. En clave de historia pública, las formas son tan importantes como los contenidos. No sacamos nada, no traemos nada nuevo a la discusión si nos centramos exclusivamente en las formas nuevas de las que hoy disponemos para llevar preguntas y contenidos históricos más bien tradicionales. Y acá los invito a ser muy cuidadosos con hacer mucho énfasis en las formas y dejar intactos los contenidos.
Es algo que a veces tiende a pasar en algunas exposiciones, por ejemplo, que tienen una gran apuesta interactiva, uno sale, se ilumina todo, sale humo, pero que las narrativas históricas, los contenidos históricos son tremendamente tradicionales. Ahí no estamos haciendo mucho, o estamos ayudando a recrear una historia que siento yo que no es en clave de historia pública por ese componente crítico que les comentaba un poco al principio. Idear formatos novedosos para actualizar narrativas trasnochadas debe estar en la agenda como uno de los primeros puntos a evitar. Y por otro lado, contar con preguntas novedosas, con narrativas nuevas, con nuevas preguntas de investigación, pero con formas y formatos tradicionales, tampoco termina siendo productivo. Se trata entonces de combinaciones siempre difíciles entre formas, preguntas y contenidos. E implica tener en mente que dichos contenidos, como reza una de las acepciones del diccionario, deben estar a disposición de cualquier ciudadano sin necesidad de cumplir requisitos especiales. Tenemos entonces interés en llegar a públicos generales, interés en alejarnos de la historia de cóctel, de la historia cómoda, sonsa y adormilada, para más bien incentivar preguntas y contenidos que inviten a nuevas miradas y lecturas. Hasta aquí, dos rasgos de la historia pública: su carácter crítico y creativo. Su interés en algunos rasgos de la historia pública: su carácter crítico y creativo, su interés en multiplicar las miradas, su sensibilidad con las formas y los contenidos, su interés en llegar a públicos generales y no solamente a circuitos profesionales restringidos. Y hasta aquí, esta corta enumeración estaría incompleta, y acá quiero poner especial énfasis, sin un rasgo que considero clave de estas nuevas historias en clave pública. También estas historias, que animo a que fomentemos, tienen la posibilidad de construir contenidos con sus públicos. Acá hay algo diferente. No es solo llegar a más públicos, no es solo sacar entonces una publicación que llegue a 10.000 o a 5.000, no es solo que esa publicación tenga una perspectiva crítica que ilumine nuevas maneras de interrogar problemas particulares. No, no es suficiente, eso está bien, es bueno, lo invito, y que eso también implique la creación, la interrogación de nuestras formas de archivo. Todo eso está muy bien, pero acá la clave de la historia pública que quería un poco charlar con ustedes tiene otro contenido, que no se trata de poner a disposición a públicos mayores aproximaciones históricas específicas, sino también la posibilidad que animan estos nuevos formatos de construir contenidos con sus públicos, de constituir formaciones de archivo con sus públicos y también, ¿por qué no?, de crear contenidos con aquellos públicos que suponían más pasivos. No se trata, en el mejor de los casos, de una comunicación en una vía. Tampoco podemos caer en la fantasía inocente de que va a ser un diálogo. No, es un diálogo que estamos proponiendo como historiadores. Pero es un diálogo que puede incluir esos públicos que se suponían un poquito más pasivos. Se trata de una mirada, de una plataforma que fomente que el adjetivo público contribuya a modificar el sustantivo historia y no al revés. O no solo no al revés, pero que también contribuya a hacer eso. Que ese adjetivo de lo público modifique el sustantivo de la historia, que a veces es tan cómodo como tan pasivo. Esto, por supuesto, puede tomar diferentes formas. Y está en cada quien, en cada iniciativa, decidir qué forma puede tener ese desafío. Acá me parece que es muy importante como no atarnos a una definición de historia pública o una definición de diccionario pues, de historia pública y llevarla religiosamente pues, a cumplir, sino más bien como de ampliar el espectro del significado de la historia pública misma en estas variables que les he dicho.
Y hasta aquí un poquito la parte más así clásica de la charla. Quería con ustedes compartir algunos experimentos, algunas iniciativas, algunos formatos, bueno, que hay de todo un poquito de historia pública, con diferentes contenidos. No todos ellos cumplen lo que estoy diciendo acá. Me parece que era también una invitación a ustedes como nuevas generaciones de historiadores a pensar en la historia pública de distintas maneras, ¿no? Entonces, quería empezar con el proyecto que me trajo un poco como a todo esto, que es el de charlas sobre la historia, fruto de una clase de historiografía colombiana, fruto de una reflexión sobre algo que mencionaba precisamente hoy en clase, que Federico Nietzsche dice: nosotros los que conocemos somos desconocidos para nosotros mismos. Y siento que eso nos pasa mucho en la historiografía, que las discusiones que tenemos las damos con fantasmas cuyos contornos no tenemos muy claros. Y a partir de esto, no era celebrar la tradición, un poco a la que pertenecemos, endiosarla, pero un poco reconocerla para pues debatir con ella, ¿no? Y a partir de eso pues nos animamos a hacer una serie de entrevistas, esas entrevistas con una clave muy particular, que los invito a los que no conozcan el proyecto pues a que las vean, a que las critiquen, a que bueno, lo que sea, y dejarlas ahí, digamos, en YouTube ahí, ¿qué pasaba? Y lo que ha pasado ha sido muy interesante. Algunos colegas han empezado a usarlas para sus clases de historia, otros, especialmente eso, otros estudiantes han empezado, según algunas de las personas del proyecto que además están acá, son parte del público. Hemos recibido visitas de Perú, de Australia, es decir, es una cosa que empieza a tomar una dimensión que lo desborda a uno mismo, y eso ha sido algo muy bello. Y bueno, quería, ya que tenemos un baflecito acá y todo, ponerles un pequeño, un extracto de una entrevista grande que hicimos. Yo creo que ha sido una entrevista muy conmovedora a María Teresa Uribe de Hincapié. Entonces no voy a poner los 30 minutos de entrevista, ¿por qué no? Pero sí este pequeño extracto aquí que creo que sintetiza muy bien un poco el tipo de entrevistas que son. Hoy me levanté en otro lugar, siento ansiedad, la necesidad de contar quién soy, para no morir, para no olvidar que la vida es un pequeño soplo de libertad. Yo soy una aventurera, una madrugada en soledad. Yo llegué a la universidad tarde. Llegué tarde porque yo ya estaba casada y tenía 3 hijos. Y de pronto me di cuenta que la vida de ama de casa no era la mía, que yo quería estudiar. En esa época era el momento de irrupción de las mujeres en la universidad. Un poco, por eso digo yo, era un poco extraño, tanto para la gente que estaba conmigo en la escuela, como para con mis amigas, con mi familia, que usted qué está haciendo allá, que por qué, que usted tiene 3 niños, que era difícil coordinar mis funciones como mamá y como esposa con mis tareas universitarias, pero fue logré disfrutar realmente esa época y
Yo no sé si aprendería o no aprendería, pero yo por lo menos disfruté cantidades. Te llevaré hacia el interior de mis sentimientos al lado oculto del corazón. Y yo creo que hay eventos en la vida que uno en ese momento como que no se da cuenta, pero que marcan ciertos derroteros en la vida de una persona. Y yo creo que ese viaje al entierro de mi abuelo me mostró como otra realidad desconocida para mí y me introdujo a pensar en las razones y las sinrazones de la violencia. Un libro grueso del cual quise desprenderme muchas veces. Yo decía, no, yo no quiero seguir trabajando este tema, yo voy a mirar otras cosas. Y me ponía a mirar otras, entonces voy a trabajar sobre ciudadanía. Entonces empezaba a trabajar sobre ciudadanía, bueno, sobre cualquier otro tema, y acababa cayendo nuevamente en el conflicto, en la violencia. Entonces yo decía, pero es que yo estoy como atada a este tema. Y eso nos pasa mucho a los investigadores. Uno cree que está trabajando muchas cosas y acaba trabajando siempre sobre la misma cosa. Mi voz hambrienta no tiene miedo de cantar por siempre mi libertad. Y mi voz hambrienta Me he definido fundamentalmente como docente. Para mí es lo más interesante que puede tener un ser humano, la experiencia de relacionarse con gente joven, verlos crecer, verlos aprender, verlos discutir lo que uno está diciendo, poner en entredicho lo que uno más o menos conoce. Yo nunca quise dejar la docencia porque tenía la posibilidad de dedicarme fundamentalmente a la investigación y siempre me dijeron que lo hiciera, que bobada, que yo para que seguía con la docencia, pero para mí la docencia era el alimento, era la posibilidad real de tomarle el pulso tanto a la universidad como a la vida. Este país no necesita sabios en todo el resto de cristal, necesita gente capaz de entender y de hacer entender a los otros. Eso es fundamental. ir hacia el frente sin mirar atrás, respirando, 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 respirando mi libertad. Tenemos mucho miedo a equivocarnos, tenemos mucho miedo a la crítica, pero caramba, hay que hacer el esfuerzo. Y bueno, si nos va mal, pues lo haremos mejor la próxima vez. Pero ser capaz de ver en la oscuridad, diría yo. El resto de las otras son de todo tipo. Esta es la más local, el producto de la casa. Pero quería contarles un poco porque ustedes van a ver algunas de las otras iniciativas que tienen como ingredientes de las cosas que he venido hablando. Esta tiene unos ingredientes, no sé si conozcan una que se llama Cuentos de Viejos. Es muy interesante porque la posibilidad que brinda este formato es que suban las personas sus cuentos. Entonces, claro, ellos ellos no son historiadores, son más como diseñadores y politólogos o personas que vienen de distintos lados, pero acá ellos tienen una plataforma que a mí me parece muy interesante, pero que para mi gusto se queda un poquito corta, pero que es fascinante porque la plataforma es muy sencilla, es que usted puede subir su cuento y que usted, un viejito, puede subir su cuento. Entonces, este es de un viaje de tren en Bogotá, no, pues después los animo a que los veamos, pero pues ahorita hay otro que es un monaguillo, bueno, y cuentan un cuento de 3 minutos, no puede ser más, y lo suben. Imagínense
Imagínense el poder que puede tener eso hecho como plataformas para otro tipo de cosas, que no sean 3 minutos sino 5 minutos, que sean alrededor de una temática, porque estas son, a veces lanzan convocatorias generales y algo que es fascinante es que las personas quieren contar sus cuentos. Entonces fíjense que acá este tipo de plataformas no es tanto como, sí, ven, te voy a contar esta nueva historia y te tengo esta historia y entonces te la voy a poner acá, sino es al contrario. Fíjense que ahí el ejercicio de la historia pública también está contribuyendo a crear otros contenidos. Siento que es una cosa que tiene un potencial muy grande, que está ahí, uno participa, ¿cierto? Entonces a uno le dan como un formato para participar, que tiene ese valor precisamente de, como les decía, en estas últimas reflexiones que he hecho como en los últimos meses, siento que la reflexión que hacemos los historiadores sobre el archivo es muy inocente y muy inocente alrededor de un archivo como un lugar al cual uno va y no como otras cosas que también el archivo es. Y este tipo de espacios me parece que son fascinantes porque entonces ellos lo pensaron como un programa de televisión, así es sencillo, como entonces claro que es un programa de televisión, claro que es muy interesante, pero este tipo de plataformas, fíjense que tiene un potencial para construir historias que es fascinante y que yo siento que todavía como historiadores no somos muy tímidos, como, pero entonces bueno, ahí está, este es Cuentos de Viejos. Hay otro que me gusta mucho, que es el de Señal Memoria. Señal Memoria está cada vez más empezando a recopilar nuevas cosas, propagandas comerciales del ayer, digamos, este sí carga, que pues además de ser muy simpáticos, a uno como que le abren otro tipo de... Entonces, fíjense que la definición de archivo uno la puede empezar a ampliar cuando empiezan a sacar este tipo de cosas. La primera es como que uno puede vincular a los públicos al ejercicio de la historia pública y que vinculando a esos públicos pueden salir otras lecturas. Acá es un archivo, digamos, de una manera mucho más, pero es la construcción de un archivo, porque esto no es de patrimonio fílmico, estos son pues digamos lo que antes era la Radio Nacional, que empieza a construir es un repositorio, es la idea más típica del archivo mismo, pero incluso en esa idea más típica del archivo mismo, en estos ejercicios, es decir, ahí está para todos la potencia que tiene esto para crear contenidos históricos en los colegios, empezar a pensar de otras maneras esas clases de historia que ya no tenemos, pues es, digamos, como que les da una potencia. En esta esquina con pantaloneta negra, Kid el Terrible. Y aquí con pantaloncillo, Leo, Rocky Canguro. Cambian golpes el medio del ring y Leo gana la pelea de la comodidad y elegancia. Leo es el nuevo pantaloncillo con la revolucionaria abertura estilo canguro. Leo viene en varios colores. ¿Por qué me miran tanto? Solo estoy estrenando pantaloncillos Leo y no creo que se me noten. ¡Uy! Es que se te olvidaron los pantalones. Leo Canguro ofrece también el nuevo pantaloncillo Leo Spandex, único en licra de DuPont, la tela elástica con ajuste varonil. Ya saben qué calzoncillo comprar. Bueno, ahí tienen esa otra, ¿no? Entonces, bueno, son estos ejercicios, como les decía, es más típico, pero están haciendo cosas muy, muy interesantes. Este es otro que tiene una construcción, está en inglés. Esto es un interés de una historia pública un poquito más tradicional, vamos a decirlo, de un conjunto de historiadores muy amplio que está tratando de hacer ese puente que a veces es tan difícil entre el conocimiento histórico especializado y discusiones como más amplias. Este portal es un poco. Y lecturas, por ejemplo, ellos cogen acá, entonces tienen libros, tiene también esto que se llama como películas y medios, entonces saca una película, no sé, El Renacido, que ahora está de moda, y ponen a un historiador de yo no sé qué hablar no sobre la película, sino sobre algunos aspectos, tampoco a decir si fue cierta o no fue cierta, sino que un poco la ponen como excusa para poner a dialogar y para poner a discutir otro tipo de cosas. Entonces es muy interesante, hacen reseñas de libros como de libros históricos, entonces la idea es que sean muy
como muy claros y muy accesibles para el público, y ellos están trabajando mucho esto con los profesores de colegio. La idea es crear como una cantidad de materiales que les sirvan a los profesores de colegio para sus clases. Eso lo han hecho en Estados Unidos mucho. Lo que pasa es que los contenidos son muy colegiales y son muy poco críticos. Es un gran problema. Entonces hay muchas cosas, hay manuales de historia, hay sitios, hay fuentes, pero la mirada no cambia mucho. Entonces este tipo de portales están tratando un poco más de movilizar la cuestión, y por otro lado están también movilizando una discusión que es muy cercana a la historia pública, que es la historia digital, que está como muy entre esos dos. Entonces ahí tienen este otro que es. Este me gusta porque me lo encontré hace poco preparando una clase que estaba dictando hoy. Y es que cuando uno habla de historia pública tampoco tiene que hablar de historia, pues mejor dicho, ultra requete sofisticada, o también de los usos y apropiaciones que hacen agencias específicas, me asusté con esa cámara por el amor de... que hacen fundaciones específicas, que hacen actores específicos en clave de historia pública. Es decir, historia pública también es una cosa que puede ser interesada, también es algo que cada quien puede adaptar a sus necesidades. Y bueno, yo estaba muy curioso con la figura de Gerardo Molina, que muy pocas, sorpresivamente que muy pocas personas conocen, digamos, historiadores jóvenes conocen, rector de la Universidad Nacional, uno de los estandartes del pensamiento socialista en Colombia, profesor de la Universidad Libre, exiliado, luego vuelve y bueno, crea como muchísimas cosas. Y fíjense que esto es como, yo creo que es una fundación que se llama Gerardo Molina, es una página de internet sobre Gerardo Molina, obviamente mucho más celebratoria, mucho más como, cierto, como en bombo y tal, pero empiezan a publicar un tipo de cosas que, pues, que a mí me parecen muy simpáticas, ¿no? Entonces, ellos tienen, quiero mirar exactamente una cosa que era entrevistas, ¿dónde está? Periódicos, exactamente. Entonces es una página sobre Gerardo Molina. Entonces a lo que me refiero es que tampoco es que acá tengamos que innovar, pues mejor dicho no, hay una cantidad de cosas que ya estamos produciendo que incluso sin saberlo son historia pública y que también sirven para la reflexión. ¿Por qué? Porque están poniendo en una de esas acepciones de lo público que les comentaba, una cantidad de cosas que no sabíamos, que les están haciendo visibles y que falta la otra parte, que de eso no puede arrojar nuevas lecturas sobre lo histórico. Esa es la parte que es la que nosotros estamos un poco en mora de construir. Y era muy interesante porque hay dos figuras así como medio que tienen un pensamiento muy poderoso, que tienen cosas muy interesantes en términos de reflexión, pero que no están. La de Gerardo Molina y la de Fernando Guillén son figuras muy interesantes, y no hay una página de Fernando Guillén. Entonces fíjense que lo que pasa ahí es que crea una distorsión pues muy grande sobre ese tipo como de personajes que están ahí. Y esta era solamente una curiosidad para todos, para las nuevas generaciones. Esta revista a mí me pareció realmente interesante. Es una revista que se llama Horizontes, de la que yo no tenía como tanta información. Es una revista que se crea exactamente después de la caída de Rojas Pinilla, y que dura realmente pues muy poco, y que reúne a muchos intelectuales de izquierda y tiene unas cosas muy interesantes. Entonces fíjense que tampoco es pensar en que la historia pública es hacer un portal transmedia que hable y que le hable a uno y le salga a uno. No, es decir, pueden hacerse muchas cosas que son muy valiosas, y de hecho ya se están haciendo de distintas maneras. La reflexión ahora y la pregunta es cómo podemos volver eso clave de historia pública, también crítica, crear nuevas lecturas alrededor de esos contenidos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es otra que a mí me gusta mucho más, y esta es mucho más radical en ese sentido, porque la página de Gerardo Molina no tiene archivo. Esta página es yo he estado muy obsesionado con un documental de Luis Ospina y Carlos Mayolo que se llama Agarrando Pueblo. Es un documental muy bello, que hace una crítica a lo que ellos llaman la pornomiseria en los años 70, todos estos fotógrafos que venían a fotografiar la miseria colombiana y a ganar premios en Europa pues con la miseria colombiana, y ellos hacen un documental, es una película realmente, no es un documental, es una película que es la imagen de un documental.
Y Luis Ospina, que a propósito acaba de sacar una película nueva, se va con todo y lo que hace es hacer público su archivo, todo. Entonces fíjense que acá ya el asunto es mucho más radical, tiene una parte de archivo. Bueno, a ver, aprovechemos que sí la comimos. Tiene una parte de archivo, tiene una parte del archivo del grupo de Cali al que él perteneció. Es algo que en este momento están documentando. Fíjense que ustedes tienen todo como tienen la estructura del grupo de Cali, Andrés Caicedo, Carlos Mayolo, Luis Ospina, pero todo está en la página, todo está en la página. Es uno de los como experimentos de decir, ¿sabe qué? Es la idea del derecho de autor que como que se pone, y él lo es toda la correspondencia, por ejemplo, cuando se gana un premio en Berlín sobre el Este, tienen los guiones cinematográficos, están todos, el guión de Agarrando Pueblo está ahí, en la videoteca uno puede ver todos los videos que tiene. Entonces fíjense que ellos lo llevaron a otro nivel de decir, tengo todo esto, no me importan los derechos de autor para un cineasta, que es una cosa bastante particular. Tiene Agarrando Pueblo, ahí está. Es impresionante porque entonces ustedes tienen el producto, tienen el guión, tienen la correspondencia, están diciendo acá está el archivo, y tiene también la lectura de Luis Ospina sobre algunas de las cosas. Entonces, ¿por qué también quería como aterrizar algunas de estas cosas en Colombia? Para que no pensemos que eso lo están haciendo por allá en otras latitudes, gente que sí sabe de eso, sino que acá lo estamos haciendo, y estamos haciendo como muchas apropiaciones precisamente de ese significado de historia pública que no es unívoco y que no tiene por qué ser unívoco, y que también es interesado, y que también hay apropiaciones de eso, y que también hay como cosas que se rasgan y versiones interesadas de eso, que un poco tiene que haberlas. Pero en términos de lo que propone, a mí me parece muy interesante el Luis Ospina, de la construcción de un archivo radical en eso, ¿no? Y otras cosas que imagino donará, pero él quiere ponerlo todo en la página. Imagínense eso para los historiadores y para la posibilidad de hacer historias. Esta es una cosa mucho más como para que ustedes como tuvieran una imagen como un poco de la asociación de historia pública. Ellos dicen que es a nivel mundial, pero realmente no es a nivel mundial, sino más pensada como para Estados Unidos. Ellos llevan la cosa como a niveles mucho más radicales de derechos de autor, de copyright, que no debería existir, sino de esos Creative Commons que son cada vez más importantes. Tienen muchas alianzas como les decía, con profesores de colegio. Entonces, como para que se den una miradita de esto, ¿no? Lo que pasa es que en Estados Unidos se está construyendo como un campo. Entonces, si es medieval, entonces hay historiador medieval, historiador moderno, y entonces también se está construyendo un campo que es como historiador público. Entonces, cuando se institucionalizan ese tipo de eso, pierden cierta fuerza, porque entonces el sílabus de historia pública, y cómo hacer historia pública y cómo no hacerlo. Y a mí me parece que con mucho amor, como que estas versiones tropicales de historia pública tienen mucha más fuerza y tienen mucho más tienen como mucha más potencia, precisamente porque no están tan formalizadas como lo que está pasando en Estados Unidos con el campo de historia pública y humanidades digitales y para aquí y para allá, sino que acá estamos haciendo una versión como que a mí me parece que tiene mucha potencia, pero acá hay cosas que son muy interesantes. Hay una cosa que es un cruce entre, no es tanto historia pública, pero estas personas están haciendo toda esta campaña para crear herramientas para historiadores que sean de libre acceso para todos, que yo he insistido mucho en eso, por ejemplo en mis clases hay cosas que son muy costosas, ¿no? Como el EndNote, que usted no tiene que pagar, y bueno, cosas de gestión documental del día a día, y ellos lo que están haciendo con becas ya de distintos lados, están tratando de hacer herramientas digitales de libre acceso para historiadores. Entonces una que se llama Sotero, que yo molesto mucho, pues es muy buena y es gratis. Hay otra que es de mapas mentales, hay otra para gestión documental, y eso está en este centro que se llama el Centro para la Historia y los Nuevos Medios. Si ustedes se dan cuenta, tienen esta parte de aprendizaje,
esta parte de investigación y esta parte de exhibición, es un poco esas tres. Y en esas tres cosas hay de todo. O sea, las herramientas que tienen ellos son impresionantes y la idea sí es ya decir, esto no tiene por qué costar y estas son herramientas que tienen que estar al alcance de todos los historiadores y hay cosas que son muy impresionantes que tienen ellos, como ese manejador bibliográfico de Sotero es realmente muy bueno, pero hay muchas cosas más. Entonces, fíjense ustedes que la institucionalización tiene esa parte que le quita fuerza analítica, fuerza crítica, fuerza creativa, pero también tiene otra parte que es muy interesante y es que se desarrollan de manera como mucho más fuerte y más vigorosa herramientas específicas de investigación para los historiadores, mapas mentales, pues, dicho, tienen cosas que uno queda como así. También volviendo como un poco a nuestro terruño, yo creo que ustedes lo conocen, se llama Razón Cartográfica, y se comenzó por 3 historiadores, de historiadores interesados en la cartografía y ahorita es una herramienta regional, es impresionante la potencia que ellos tienen. Claro, de nuevo, esto es una cosa más específica, abierta al público, pero en general más dirigida a comunidades específicas como especialistas en cartografía, especialistas en historia. Como les digo, esto no es unívoco, no es algo que solo tenga que ser una vía o una manera de pensar la historia pública, sino más bien como apropiaciones y lecturas diferentes de eso. Y finalmente 2, que quería, las exposiciones virtuales de la Biblioteca Nacional están empezando a hacer cosas realmente muy interesantes. Ellos tienen acá pues la exposición, por ejemplo, de Nariño, que ha creado un poco de revuelo, porque entonces no sé si han ido a la Biblioteca Nacional y Nariño está como con un Walkman y pintado por toxicómano, entonces algunos están muy nerviosos. Recuerdo Gilberto Loaiza me decía, esto era muy anacrónico, pero es interesante porque hace que la gente hable, ¿saben? Empieza la gente a hablar y los pelados de los colegios van y ven esto. Entonces hay una exposición de Antonio Nariño un poquito al compás de eso, que es una exposición virtual y que está muy bien. Pero, y eso sí me parece que es una cosa impresionante lo que están haciendo, es la sección de los libros digitales, pero son libros digitales que uno puede bajar y tienen sonidos, es muy impresionante. Y más o menos todos, digamos como que todos de pronto han visto esto, pero no sé si han visto esto, es una revista que yo creo que todavía no la hemos historiado, no lo suficiente, que no la hemos historiado, y es la revista Mito, una revista que reunió una cantidad de intelectuales colombianos a mediados del siglo XX y que en serio no tenemos como una masa crítica alrededor de la revista Mito y de lo que implicó de la intelectualidad colombiana de mediados del siglo XX, y lo que ellos hacen no solo es como construir ese archivo, sino también ponerlo como al aire de manera muy bella. Además estos libros son muy impresionantes y es puro talento colombiano, uno los baja, los hace, ellos son muy abiertos hicieron una versión de La Vorágine, por ejemplo, también muy interesante, entonces están empezando a hacer eso. Entonces, bueno muchachos, para terminar, la idea de todo esto, de haberles dado un poquito este buffet de maneras de pensar la historia pública, es volver a esos significados de lo público, es recordar que la apuesta a la historia pública también es construir una mirada crítica y es recordar de manera mucho más radical que sin una reflexión sobre el archivo, sin una reflexión sobre esos públicos interactuando con los portales o con la reflexión que estamos haciendo, todo ejercicio de historia pública siempre queda pues un poquitico corto, y que el desafío está precisamente para crear esas nuevas maneras de interpelar lo público y de, como les recordaba, de hacer que el adjetivo modifique al sustantivo, que el adjetivo de lo público le haga cosas a eso de lo histórico. Y ya, muchas gracias.